diabetes tipo 3 está relacionada a defectos, bueno, en realidad a otras enfermedades que de forma secundaria producen la hiperglicemia en el paciente, vamos a decir, la diabetes. Entonces, por ejemplo, fíjense, cuando hablamos de defectos genéticos, ahí vamos a hablar de las diabetes MODY, que tienen varias variaciones, como hemos dicho en la anterior clase. También situaciones que lesionan el páncreas, ¿no? Una pancreatectomía, una pancreatitis, por ejemplo, van a afectar a la glándula porque le van a producir una alteración funcional o física en el caso de la pancreatectomía, porque se va a extirpar una parte importante del páncreas. Y por supuesto, ese páncreas enfermo, lesionado, reducido, no va a producir suficiente insulina y por lo tanto el paciente va a tener hiperglicemia, ¿sí? También mencionamos la farmacoterapia. Como decíamos ahí, los corticoides son fármacos muy conocidos por aumentar la resistencia a la insulina. Y por eso, como les decía, habitualmente mencionamos, decimos, los corticoides no se deberían usar en pacientes diabéticos, ¿sí? Y en general no usamos o tratamos de no usar. Pero si existe alguna situación en la que necesito un corticoide, aunque sea diabético, le voy a dar. Pero voy a analizar riesgo-beneficio, como decíamos, ¿no? Una neumonía, o si tengo un paciente con un cuadro de hipersensibilidad severo, por ejemplo, le voy a dar el corticoide. Pero lo que no voy a olvidar es que ese corticoide va a aumentar la resistencia y tengo que ajustar la dosificación de la insulina, ¿sí? Y por supuesto, las extrapancreáticas hacen referencia, como ya hemos mencionado antes también, a lesiones que se puedan producir fuera del páncreas. Por ejemplo, en la hipófisis o en el hipotálamo, que como hemos dicho, son quienes comandan al páncreas. Entonces, si sus jefes están enfermos, el páncreas puede trabajar mal, no porque esté enfermo él, sino porque sus jefes no le están dando señales correctas, ¿sí? Entonces, también hay que analizar eso. Aquí tenemos un poquito algunos datos importantes de la diabetes tipo MODY. MODY, la traducción sería diabetes de inicio de la madurez de los jóvenes, ¿sí? A eso se refiere la sigla. Entonces, normalmente este tipo de diabetes debuta antes de los 25 años. Por eso es que muchas veces se ha ido confundiendo con otros tipos de diabetes. También vamos a ver que nos dice el paciente suele tener antecedentes familiares importantes de diabetes. Por ejemplo, nos dice 3 o más generaciones que han tenido diabetes. También vamos a ver que es monogenética con herencia autosómica dominante. Tenemos 50% de riesgo. Es decir, los hijos de padres que contengan o que tengan la enfermedad, el 50% de la progenie tiene la probabilidad de tener la enfermedad, ¿sí? También es importante considerar que este tipo de diabetes normalmente responde bien al tratamiento asociado a buena dieta y actividad física y fármacos hipoglicemiantes y se suele manejar bastante bien. Se cree que muchas diabetes tipo 2 que se han diagnosticado antes tenían este tipo de patrón y han respondido bien y se los ha diagnosticado como diabéticos tipo 2, pero en realidad eran diabetes MODY, ¿sí? Ahí están los 6 tipos que hasta ahora se conocen y se está estudiando todavía. Solamente los vamos a mencionar, no vamos a profundizar porque esto ya es algo de especialidad y de la parte genética, donde fíjense, cada MODY tiene un elemento genético diferente modificado, pero el común denominador en toditos es que hay un mal control glicémico y por eso el paciente debuta con diabetes, ¿sí? Bien. Y finalmente la diabetes de tipo 4 es la diabetes gestacional, que como dice el nombre, es propia y característica de la mujer embarazada. Si no está embarazada, no podemos hacer diagnóstico de diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, en estas pacientitas resulta que cuando se embarazan empiezan a presentar esa tolerancia o más bien esa resistencia a la insulina con intolerancia a la glucosa, etc. Normalmente lo que tendría que pasar es que debuta durante la gestación y cuando termina la gestación, nace el bebecito, se produce el alumbramiento, la diabetes desaparece, ¿sí? Si por alguna razón hemos diagnosticado
diabetes gestacional, ha nacido el bebé, ya no está en el organismo de la mamá, y la mamá sigue con diabetes, entonces no era una diabetes gestacional, probablemente no se ha hecho un diagnóstico adecuado, seguramente tenía ya trastornos antes de embarazarse, solo que se ha exacerbado con el embarazo, y en realidad es una diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, para hacer diabetes gestacional, tiene que desaparecer con la gestación. Y la razón de esto es la siguiente. Fíjense, ¿quién produce esa resistencia a la insulina? Es la placenta y las hormonas placentarias, ¿sí? Entonces, cuando la mamá ya no está embarazada, ya no hay placenta, pues ni hormonas placentarias. Por lo tanto, si la causa desaparece, el problema también tiene que desaparecer. Por eso es que decimos, si es diabetes gestacional, termina la gestación y la diabetes tiene que desaparecer, ¿sí? Bien, ¿cuál es la prevalencia? Nos dice alrededor del 7%. Sí hay discusión entre autores, podríamos decir. Hay autores que dicen, no, es apenas del 1%. Otros dicen, no, llega hasta el 14%, ¿sí? En relación a las poblaciones que afectan. Pero obviamente yo siempre les digo, ¿qué tienen que poner en su mente? Y eso aplica para cualquier tipo de incidencia de cualquier enfermedad. Cuando estamos hablando de porcentaje, ¿sí? El número no es relevante. Lo que no debemos perder de vista jamás es que si hay probabilidad